Hola, soy Mary y tengo 30 años. Hace poco fui madre por primera vez. Es un momento emocionante pero también desafiante, y estoy aprendiendo a equilibrar todo lo que implica cuidar a un recién nacido. Esos primeros días en casa con mi bebé fueron llenos de felicidad, pero también fueron agotadores. Sabía que tener un bebé cambiaría las cosas, pero no me di cuenta de lo difícil que sería recuperarme físicamente del parto y al mismo tiempo administrar la casa y cuidar de mi hijo. Todo en casa era un poco caótico. La ropa se acumulaba y los platos a menudo se dejaban en el fregadero más tiempo del que yo quería. Era difícil encontrar un momento para mí y estaba constantemente corriendo de un lado a otro tratando de satisfacer las necesidades de mi bebé. Una tarde, mientras intentaba calmar a mi hijo que lloraba, sonó el timbre de la puerta inesperadamente. No esperaba a nadie, así que me sorprendí al encontrar a mi suegra, Janet, parada en la puerta. Janet entró en nuestra sala de estar y pude ver cómo sus ojos se movían sobre el desorden, los juguetes esparcidos por todas partes, el desorden y los platos sin lavar en la cocina. No era exactamente la forma en que quería que viera nuestra casa, pero no había tenido la oportunidad de ordenar. Janet me miró y pude sentir una mezcla de preocupación y juicio en sus ojos. Pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo Janet mientras pasaba con cuidado sobre un juguete de bebé en el suelo. Jerry mencionó que podrías necesitar ayuda. Gracias, Janet, respondí, tratando de sonar tranquila, aunque me sentía abrumada. Las cosas están un poco locas ahora mismo, pero nos las estamos arreglando. Janet no parecía convencida. Entró en la cocina y el sonido de los platos sin lavar chocando entre sí me hizo sentir aún más cohibida. Parece que te vendría bien algo más que un poco de ayuda, dijo bruscamente. Este lugar es un desastre. ¿Así es como planeas criar a mi nieto? Sus palabras me dolieron y sentí una oleada de emociones, frustración, tristeza y estrés, todo a la vez. Había estado haciendo todo lo posible por mantenerme al día con todo, pero en ese momento parecía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Estoy haciendo lo mejor que puedo, respondí, abrazando a mi hijo un poco más cerca de mí como si tratara de protegerme de su juicio. Janet suspiró, claramente no impresionada. Mary, ser madre se trata de priorizar, y ahora mismo, parece que no estás priorizando nada correctamente. Antes de que pudiera decir nada más, Jerry, mi esposo, entró en la habitación. Rápidamente percibió la tensión y trató de suavizar las cosas. Mamá, Mary está haciendo un trabajo increíble, dijo, saliendo en mi defensa. Ha sido duro, especialmente con el bebé que no duerme bien. En lugar de calmarse, Janet se volvió hacia Jerry con una mirada seria. Tienes que ayudarla a entender lo que es importante aquí. No se trata solo de limpiar la casa, se trata de ser responsable. Ella no está cumpliendo con los estándares familiares. Me di cuenta de que Jerry estaba en medio de todo. Me miró y luego a su madre, sin saber qué decir. Mamá, no hagamos esto ahora. Mary todavía se está recuperando, dijo con dulzura. Pero Janet lo interrumpió. Ese es exactamente el momento en que hay que enseñarle disciplina, dijo, alzando la voz. Si aprende a manejar las cosas ahora, estará mejor en el futuro. No puedes ser demasiado indulgente con ella, Jerry. Me quedé atónita cuando Jerry dudó y finalmente dijo, tal vez tengas razón, mamá. Tal vez Mary sí necesite aprender a las malas. Escuchar esas palabras de mi marido fue como un puñetazo en el estómago. No podía creer que se pusiera del lado de su madre, especialmente cuando había visto cuánto me estaba esforzando. Janet asintió con firmeza como si hubiera ganado la discusión. Empujó a Jerry hacia mí y dijo, muéstrale que este tipo de comportamiento no se puede tolerar. En ese momento, me sentí completamente abrumada. No era solo el cansancio físico o el desorden en la casa, era la sensación de ser juzgada e incomprendida por las personas que se suponía que debían apoyarme. La maternidad ya era difícil y yo estaba haciendo lo mejor que podía, pero parecía que nada era suficiente para Janet. Ese día me di cuenta de lo importante que es tener un sistema de apoyo que comprenda por lo que pasan las madres primerizas. No se trata solo de mantener la casa limpia o cumplir con los estándares familiares, se trata de hacer lo mejor que puedas incluso cuando las cosas se sienten abrumadoras y tener personas que te levanten en lugar de derribarte. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que la mano de Jerry me golpeara la mejilla. El sonido resonó por la habitación, fuerte e impactante.
Fue un momento que nunca olvidaré, una línea que nunca debería haber cruzado. Sostuve a nuestro bebé cerca, su llanto se mezclaba con el sonido de los latidos acelerados de mi corazón. Jerry, ¿qué estás haciendo?, logré preguntar entre lágrimas. El dolor de la bofetada no era nada comparado con el dolor de la traición. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Esto es por tu bien, Mary, dijo Jerry, con voz plana y vacía. Ni siquiera me miró a los ojos. Tienes que aprender. La habitación quedó en silencio. El único sonido eran los suaves gemidos de nuestro hijo. Jerry me miró, su rostro mostraba una mezcla de frustración y vergüenza, pero no parecía una disculpa. Janet, su madre, estaba allí de pie con una expresión severa, sin decir una palabra, pero su sola presencia era suficiente para empeorar las cosas. No se movió, no se inmutó, simplemente se quedó allí, observando, como si hubiera esperado que esto sucediera. Lo que se suponía que era una visita para ayudarme se había convertido en algo completamente diferente. En lugar de apoyo, recibí un juicio, y ahora esto, una bofetada que sacudió todo mi mundo. Era como si todo lo que creía saber sobre la familia se estuviera desmoronando a mi alrededor. Mientras Janet se preparaba para irse, le susurró algo a Jerry en la puerta. No pude oírlo todo, pero su mirada petulante y el rostro preocupado de Jerry me indicaron que no era nada amable. Podía sentir el frío en el aire, y eso hizo que mi corazón se hundiera aún más. Esa noche, después del caos del día, mecí a mi hijo para que se durmiera, tratando de calmarlo tanto como yo, pero el miedo y el terror no me abandonaban. Lo que se suponía que era una familia amorosa ahora se sentía como algo completamente distinto. Sentía que me estaban juzgando como si estuviera en un juicio, y estaba fracasando ante sus ojos. Mientras abrazaba a mi hijo, tomé una decisión: necesitaba salir. No solo por mi seguridad, sino también por la de él. La casa que alguna vez se sintió como un hogar ahora se sentía como una prisión, construida por las mismas personas que se suponía que nos amarían y protegerían. Me di cuenta de que este no era un lugar donde podría criar a mi hijo de manera segura. Jerry había cruzado una línea y yo ya no podía confiar en él, especialmente con la influencia de su madre siempre acechando en el fondo. Esa noche, no pude soportar dormir al lado de Jerry. En cambio, llevé a mi bebé a la guardería, una pequeña habitación que se había convertido en mi santuario en las últimas semanas. Mientras estaba sentada en la mecedora con mi hijo en brazos, los acontecimientos del día se repetían una y otra vez en mi mente. Cada vez que pensaba en ello, el dolor y la traición se hacían más fuertes. Sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, mientras Jerry estaba en el trabajo y Janet, afortunadamente, se había ido, hice una llamada. María, una amiga cercana que ya había ofrecido su ayuda antes, respondió rápidamente. «Yes, soy yo. Necesito la ayuda que me ofreciste», dije, con la voz temblorosa con una mezcla de miedo y determinación. «No digas más, Mary. Vendré hoy con mi camioneta. Podemos trasladar tus cosas a mi casa hasta que decidas a dónde quieres ir», respondió María, con voz tranquila y tranquilizadora. Se nos ocurrió un plan simple pero arriesgado. Durante el día, empaquetaba todo lo que podía, solo lo esencial para mi hijo y para mí. María venía por la noche y lo sacábamos todo en silencio antes de que Jerry volviera a casa. Sabía que no podría volver a enfrentarlo, no después de lo que había sucedido. Era peligroso quedarme y no podía arriesgarme a que él o Janet descubrieran lo que estaba planeando. Mientras empaquetaba, mi corazón se aceleraba, pero sabía que era lo correcto. Esto no se trataba solo de mí, tenía que proteger a mi hijo y brindarle el entorno seguro y amoroso que se merecía. No podía dejar que creciera en una casa donde la violencia era aceptable, donde el control y la manipulación eran las normas. Irse fue difícil, pero quedarse habría sido aún más difícil. Este era el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno en el que finalmente podría respirar y mi hijo podría crecer en paz. Me quedé allí, pensando en lo que sucedería si me enfrentaba a Jerry nuevamente. Podría intentar disculparse, o algo peor. Janet podría convencerlo de que siguiera controlándome. No podía permitir que eso sucediera, sabía que tenía que irme. Durante todo el día, mientras preparaba mis cosas, cada conjunto y juguete del bebé se sentía cargado de recuerdos. No podía dejar de pensar en la vida que había imaginado, la familia que había querido construir con Jerry.
Pero el recuerdo nítido de la bofetada de Jerry y los ojos fríos y críticos de Janet me recordaron que quedarme ya no era una opción. Al caer la tarde, la mayoría de mis cosas estaban empaquetadas en cajas. Escondí todo en el garaje, tratando de mantener la calma y concentrarme. María, mi mejor amiga, llegó justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su llegada se sintió como un rayo de esperanza en lo que había sido uno de los días más difíciles de mi vida. ¿Estás lista?, preguntó María mientras entraba, mirando las cajas y bolsas esparcidas por todos lados. Tan lista como nunca lo estaré, respondí, sosteniendo a mi bebé un poco más cerca de mi pecho. Tenía que hacer esto por él, por los dos. Nos movimos rápidamente, cargando todo en su camioneta. Trabajamos en silencio pero de manera eficiente como si lo hubiéramos hecho cientos de veces antes. La última habitación que empaqué fue la guardería. Había sido mi pequeño santuario, el único lugar de la casa donde me había sentido segura y en paz. Eché con acento agudo una última mirada a mi alrededor y me despedí en silencio de la vida que había soñado tener con Jerry, pero ahora sabía que ese sueño había terminado. Mientras nos alejábamos, vi cómo la casa se desvanecía en el espejo retrovisor. Se estaba cerrando un capítulo de mi vida y, aunque mi corazón se sentía pesado, también sentí un destello de esperanza. Mi bebé dormía pacíficamente en su asiento de seguridad, sin darse cuenta del cambio que estaba sucediendo. Pero finalmente supe que estaba a salvo. Esta era la primera noche de nuestra nueva vida, una vida en la que el miedo y la manipulación ya no tenían control sobre nosotros. Cuando llegamos a la casa de María, sentí una oleada de alivio. Su casa estaba llena de calidez y seguridad, un marcado contraste con la sensación opresiva que se había apoderado de mi propia casa. Estar allí me hizo aún más decidida a asegurarme de que Jerry y Janet no pudieran volver a hacernos daño. Me di cuenta de que simplemente irme no era suficiente. Necesitaba asegurarme de que no pudieran distorsionar la historia a su favor o hacer que alguien más pasara por lo que yo había experimentado. Empecé por contactar a familiares y amigos, fingiendo que solo quería ponerme al día. Durante estas conversaciones, reuní cuidadosamente fragmentos de información, grabando disimuladamente cualquier mención del comportamiento controlador de Janet o la extraña disposición de Jerry a seguir su ejemplo. Algunas personas dudaban en hablar, pero muchas no se habían dado cuenta de lo profunda que era la manipulación de Janet. Con el tiempo, comencé a recopilar mensajes de texto, mensajes de voz e incluso llamadas grabadas que pintaban una imagen clara de lo que estaba sucediendo tras puertas cerradas. La pieza de evidencia más valiosa llegó cuando logré grabar un vídeo de Janet entrenando a Jerry sobre cómo controlarme. Sus palabras dejaron en claro que no se trataba de preocupación o amor, se trataba de poder y control. Una vez que reuní suficientes pruebas, decidí que era hora de enfrentarlos. Elegí una reunión familiar organizada por la hermana de Jerry. Era un lugar neutral con muchos miembros de la familia presentes. Algunos de ellos ya habían insinuado que se sentían incómodos con la forma en que Janet dominaba a la familia, así que esperaba que este fuera el momento y el lugar adecuados para revelar la verdad. El día de la reunión, estaba nervioso. Me temblaban las manos y se me aceleraba el corazón, pero sabía que tenía que hacerlo. Llegué con María a mi lado, su apoyo me dio la fuerza para seguir adelante. Cuando entré en la habitación, pude sentir la tensión. La gente me saludó con murmullos, pero todos parecían saber que algo no iba bien. La noticia sobre el comportamiento de Jerry y Janet se había extendido por la familia e incluso los parientes que vivían lejos habían oído rumores. Después de los saludos iniciales, respiré profundamente y me preparé para lo que estaba por venir. Era hora de mostrarles a todos quiénes eran Jerry y Janet y finalmente tomar el control de mi vida nuevamente. Me puse de pie, con las manos temblorosas, pero mi voz era firme. Tengo algo importante que decir, empecé. Cuando todos en la sala se giraron para mirarme, pude sentir que todos los ojos estaban sobre mí, pero sabía que tenía que hacerlo. Se trata de Jerry y su madre, Janet, y de cómo sus acciones han afectado no solo a mí y a mi hijo, sino a toda la familia. Jerry parecía sorprendido, y pude ver el miedo en sus ojos mientras trataba de detenerme. Mary, no hagamos esto aquí, dijo, tratando de interrumpirme, pero no me eché con acento agudo atrás. No, respondí, sacando mi teléfono. Esto no es solo un asunto personal. Conecté mi teléfono al altavoz Bluetooth y la sala quedó en silencio.
Las grabaciones comenzaron a reproducirse, la voz fría y controladora de Janet diciéndole a Jerry cómo manejarme y los acuerdos vacilantes de Jerry. Todo estaba allí, claro como el día, sus planes para arreglar mi comportamiento. Las reacciones en la sala fueron inmediatas. Algunas personas parecían sorprendidas, otras, disgustadas. La tía de Jerry, que siempre había sido amable conmigo, parecía desconsolada. Se volvió hacia Janet con voz temblorosa. ¿Es verdad, Janet? ¿Estabas obligando a Jerry a hacer esto? La cara de Janet se puso roja de ira y miedo. Esto está sacado de contexto, espetó, tratando de defenderse, pero era demasiado tarde. La prima de Jerry, que había estado observando en silencio hasta ahora, se puso de pie. No, no están fuera de contexto. Hemos visto señales de esto durante años, pero no queríamos creerlo. Ese momento lo cambió todo. Los miembros de la familia comenzaron a hablar, compartiendo sus propias experiencias con las formas controladoras de Janet. Poco a poco, surgió la imagen de una mujer que había manipulado a su familia durante años, escondiéndose detrás del papel de madre cariñosa. Jerry se sentó allí en silencio, luciendo pálido y abrumado, finalmente viendo la verdad sobre el control de su madre sobre su vida. Cuando la reunión familiar se convirtió en una acalorada discusión sobre la influencia de Janet, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. La verdad había salido a la luz. No era solo yo quien la veía ahora, todos los que estaban en la sala lo sabían. La familia, que había estado bajo el control de Janet durante tanto tiempo, finalmente vio sus manipulaciones como lo que eran. Después de la confrontación, había una sensación de calma y sombría en el aire. La familia, que había estado bajo la influencia de Janet durante mucho tiempo, ahora tenía que aceptar lo que había estado sucediendo durante años. La conmoción era evidente en sus rostros, y era incómodo para todos darse cuenta de lo profundamente que Janet había afectado sus vidas. Para mí, la decisión de dejar a Jerry fue dolorosa, pero también necesaria. Después de todo lo que había sucedido, no había vuelta atrás. Cuando la familia comenzó a irse, recogí a mi hijo, que felizmente no se daba cuenta de la tormenta que lo rodeaba. Con una última mirada a la casa familiar, di un paso hacia lo desconocido, sabiendo que estaba haciendo lo correcto para nosotros. Jerry nos vio marcharnos, con el rostro lleno de tristeza y arrepentimiento, su voz, que antes me resultaba tan familiar, ahora parecía distante mientras susurraba un débil adiós. No miré hacia atrás. Janet, por otro lado, se enfrentaba a una realidad mucho más dura. La familia que había controlado durante tanto tiempo ahora la veía como era. Empezaron a distanciarse, al darse cuenta del daño que habían causado sus acciones. Sus intentos de recuperar el control no fueron escuchados. La evidencia de las grabaciones y los testimonios en la reunión había sido demasiado para que alguien la ignorara. En las semanas siguientes, Jerry intentó comunicarse conmigo. Sus mensajes estaban llenos de disculpas, promesas de cambio y súplicas de perdón, pero el recuerdo de su mano levantada y la influencia de su madre sobre él eran demasiado para olvidar. La confianza entre nosotros se había roto, y con ella, nuestro matrimonio. Supe entonces que este era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. No solo estaba dejando atrás una mala situación, estaba empezando una nueva vida, una en la que podría liberarme del control y el miedo y concentrarme en criar a mi hijo en un entorno seguro y lleno de amor. Encontré un nuevo hogar en un pequeño apartamento lejos del barrio que solía llamar hogar. Era un lugar donde nadie conocía mi historia y podía empezar de nuevo sin el peso del pasado que me perseguía. Mi amiga María se quedó a mi lado, ayudándome a atravesar este nuevo capítulo de mi vida. Agradecí su apoyo mientras descubría cómo construir una vida que fuera segura tanto para mí como para mi hijo. Mis días eran sencillos pero llenos de propósito. Pasé la mayor parte de mi tiempo cuidando a mi hijo y reconstruyendo lentamente las piezas de mi vida. El proceso de curación no fue fácil. Fue lento y, a veces, dolió más de lo que esperaba. Hubo días en los que el peso de todo lo que había sucedido se sintió demasiado pesado para soportar, pero la libertad de tomar mis propias decisiones sin miedo a ser controlada o manipulada me mantuvo en marcha. Se sintió como un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir en mis términos. Comencé a ir a terapia, donde aprendí a sanar las heridas emocionales que llevaba.
También me uní a grupos de apoyo para madres solteras y conocer a otras personas que habían pasado por experiencias similares me ayudó a sentirme menos sola. Con el tiempo, las piezas rotas de quien alguna vez fui comenzaron a recomponerse. Sin embargo, no era la misma persona que había sido antes, ahora era más fuerte, más resiliente. Había aprendido a defenderme y a proteger a mi hijo de cualquier cosa que pudiera dañarnos. La risa de mi hijo se convirtió en mi ancla, que me ayudó a superar incluso los días más difíciles. Verlo crecer y alcanzar nuevos hitos me trajo mucha alegría, y cada pequeño momento me dio más esperanza para el futuro. A medida que aprendió a caminar y hablar, sentí que mi confianza también crecía. Estaba aprendiendo cómo ser madre, cómo construir un hogar seguro y amoroso, y cómo vivir una vida libre de miedo. Pasaron los meses y antes de que me diera cuenta, había pasado un año. Una noche, después de acostar a mi hijo, me senté en nuestra acogedora sala de estar. Estaba llena de sus dibujos y juguetes, signos de la vida feliz que estábamos construyendo juntos. No pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado. El dolor del pasado todavía estaba allí, como una sombra, pero no era tan abrumador como antes. La luz de los nuevos comienzos era más brillante, y el apoyo de amigos como María y el amor incondicional de mi hijo me dieron fuerzas. Esa noche, mientras tomaba una taza de té, me di cuenta de que finalmente estaba lista para compartir mi historia. Comencé un blog, un espacio donde podía escribir sobre lo que había pasado. No era solo para mí, también era para otras personas que pudieran estar pasando por luchas similares. Quería conectar con personas que enfrentaban manipulación o abuso y hacerles saber que no estaban solas. Cada publicación del blog que escribía era un paso más lejos de la víctima que solía ser y un paso más cerca de convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros. Al reflexionar sobre mi viaje, me di cuenta de que me había convertido en una defensora. Había encontrado mi voz y la estaba usando para hablar en contra del tipo de control y manipulación bajo los que alguna vez viví. Mi historia fue una de resiliencia, de encontrar fuerza frente a las dificultades. Ahora, al concluir mi relato, quiero dejarles una pregunta para que reflexionen. ¿Creen que es posible liberarse por completo del control de una familia manipuladora o los efectos de esas relaciones permanecen con nosotros para siempre? Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Sigamos conversando y apoyémonos mutuamente.